¿Tienes problemas con tus sentadillas o bien no sabes si lo estás realizando correctamente o no? Te invito a que te quedes a ver el siguiente vídeo donde te voy a desvelar los tips necesarios para su correcta ejecución. Recuerda, suscríbete al canal para no perderte ni un vídeo como este en el canal Sport de PhysioOnline, el mayor canal de bienestar y salud en español. Mi nombre es Jaime, me dedico al entrenamiento personal desde hace más de 10 años y a día de hoy dirijo Fitness Box. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la sentadilla. Una sentadilla completa, una sentadilla profunda. Vamos a ver todos los puntos claves a tener en cuenta, pasando desde mis pies, tobillo, rodilla, cadera, parte abdominal lumbar y escapular. Bien, entonces, es un largo camino, pero lo intentaremos hacer lo más ameno posible para que lo podáis practicar todos desde casa. Además, al final del vídeo contaremos unas regresiones, ya que de buenas a primeras vamos a ir a buscar esa sentadilla profunda, pero contaremos esas regresiones para que podáis hacerlo desde casa, pues más fácil y que consigáis finalmente llegar a hacerla. Bien, lo primero de todo, como comentaba, el pie. El pie, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero de todo, vamos a imaginarnos, durante un momento, le vamos a poner imaginación, a que mi mano ahora mismo es mi pie. Entonces, vamos a situar el dedo gordo como punto número 1, el dedo meñique del pie como punto número 2 y el talón como punto número 3. Bien, esta es mi base de sustentación. En todo momento tengo que estar bien clavado en el suelo, tengo que hacer mucha presión contra el suelo, ¿vale? Yo siempre a mis clientes le pongo el ejemplo de que imaginen de que les van a arrollar, de que les van a empujar y que tienen que mantenerse súper firmes. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucedería o qué es lo que tenemos que evitar a toda costa? Que cualquiera de los 3 puntos se nos despegue. Del contrario, la sentadilla ya no es una sentadilla. La sentadilla va a salir mal y posiblemente nos pueda causar algún tipo de molestia, incluso llegar a una lesión. Bien, vamos ahora con el tobillo. El tobillo vamos a intentar que la articulación esté totalmente alineada, que no se nos hunda para adentro. Creo que se puede llegar a apreciar en la cámara lo que sería un hundimiento de tobillo o bien llevarlo demasiado hacia su cara externa. Vale, ahora viene cuando tenemos que colocar nuestros pies. Yo ahora mismo estoy situado en una posición de más o menos mis pies debajo de la cadera. Vamos a situarnos en una posición más o menos a la altura de nuestros hombros. Bien, en esta posición más o menos holgada, cómoda, no es universal, no quiere decir que a todo el mundo nos vaya a ir bien. Hay tantas sentadillas como personas pueda haber, o sea, maneras de poder llegar a hacerla bien. Pero bueno, más o menos este es un tip que suele funcionar bastante. Entonces, vamos ahora con las rodillas. Las rodillas, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Que en todo momento las rodillas señalen hacia mi dedo meñique del pie, anular, meñique, que esté en esa dirección todo el tiempo. Intentaremos, aunque en muchas situaciones es inevitable, que las rodillas se nos hundan hacia adentro, sobre todo en el momento en el que subimos la sentadilla y más aún con carga. Pero bueno, hoy no hablaremos con cargas, hoy sin ningún tipo de peso. Bien, entonces vamos a intentar que todo el tiempo las rodillas estén mirando hacia nuestro dedo meñique durante toda la ejecución. ¿Qué sucede si la rodilla nos supera la punta del zapato? Pues no sucede nada, absolutamente nada, siempre y cuando, como comentaba, ninguno de los 3 puntos se despegue del suelo. En este caso, si las rodillas van muy adelantadas y se nos levanta los talones, mal asunto. Entonces no lo estamos haciendo bien. De eso hablaremos en un pequeño vídeo sobre la movilidad de nuestro tobillo, la dorsiflexión, que normalmente es la principal causante de que nos pudiera suceder eso. Bien, continuamos. Vamos con la cadera. La cadera, 2 movimientos básicos. Si me puedes poner la cámara 5, 2 movimientos súper básicos de cadera. La anteversión y la retroversión pélvica. Bien, ¿qué es la retroversión pélvica? Momento en que nosotros nos situamos en esta posición, apretando fuerte el culete, sacando la zona pélvica, llevando hacia atrás nuestra cadera y manteniendo esta curvatura en la zona lumbar. Del contrario, una anteversión pélvica, llevamos la cadera hacia adelante, marcamos el arco lumbar, bien, o lordosis lumbar. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la sentadilla? Una posición normal, holgada, una posición neutra.
que se dice muy fácil, pero es complicado de mantener, sobre todo cuando estamos bajando y sobre todo en las zonas más bajas. Ahora, cuando ejecutemos la sentadilla de principio a fin, lo revisaremos. Bien, nos quedan 2 puntos. El primero de ellos, o penúltimo, zona abdominal, faja abdominal, cuadro lumbar. ¿Qué es lo que hacemos con esta zona? Yo siempre propongo mantener la zona súper tónica, contraída, dura, que no esté flácida. Bien, para ello intentaremos coger aire en la zona del abdomen y mantendremos esto súper duro. ¿Qué nos facilitará? Que la zona lumbar se relaje, que nos ayude a mantener tensión a la hora de realizar la sentadilla y podamos mantener nuestra espalda lo más recta posible. ¿Sí? Bien, y vamos con ya lo último, vamos con la zona escapular, retracción escapular. Vamos a intentar que nuestras escápulas estén totalmente cerradas, o al menos intentar que éstas permanezcan lo más juntas posibles, de tal manera que, como decía hace un momento, nos ayudará a mantener esa posición mucho más estable. Bien, entonces vamos ahora a revisar todo, pero en la práctica. Vamos ahora con la sentadilla profunda, sentadilla completa. Desde el principio, vamos a colocar nuestros pies a la altura de los hombros, vamos a situar los pies ligeramente, si queréis, yo lo suelo recomendar, que se abran un poquito, nada, un par de grados hacia afuera. Esto nos ayudará y nos facilitará que la rodilla pueda hacer esa pequeña rotación externa con la cadera y que nos ayude, por tanto, a bajar. Esa caja de la cadera se abre y nos ayude a bajar o descender bastante más. Bien, a continuación vamos a coger aire. Inflo toda la zona abdominal. Pongo las manos delante para que me ayuden a hacer un poquito de contrapeso, lo cual nos irá súper bien. Retraigo mis escápulas, las intento mantener cerradas, cojo aire y vamos bajando. Voy a intentar que la rodilla señale todo el tiempo hacia la punta del zapato e intentar que mi espalda, como se puede observar ahora mismo, esté lo más recta posible. Bien, ¿qué nos podría suceder en esta situación? Si no tengo buen tono abdominal, si no soy capaz de mantener mis escápulas retraídas, nos podría suceder, por ejemplo, que cuando estoy bajando, pues me desinflo como un globo. Y aquí, como se puede observar, tengo la espalda totalmente curvada y, por tanto, estoy generando un montón de tensión en la zona lumbar. En esta posición, pues lo que comentaba antes, no es una posición en que no os vais a lesionar en la primera repetición, no. Pero posiblemente nos pueda ocasionar alguna molestia, algún dolor, y ya no te digo si de por sí padecemos un poquito en esa zona. Bien, ¿qué más nos puede quedar? Lo que comentaba al principio, lo que puede suceder con el tobillo y con nuestras rodillas y con la planta del pie. Que yo venga a esta posición, levante mis talones. Bien, o que venga a esta posición y me caiga hacia atrás, que no aguante el equilibrio. Bien, todo eso viene derivado de nuestra movilidad de cadera, lo cual también hablaremos en un pequeño vídeo cómo mejorarla, y viene derivado también de nuestra movilidad de tobillo, o esa dorsiflexión, flexoextensión de nuestro tobillo, y lo que nos da al final la movilidad suficiente. Vale, hasta aquí la sentadilla profunda, cómo hacerla, o al menos cómo intentar hacerla de la mejor manera posible. Ahora vamos con esas regresiones, ¿vale? Vamos a proponer un par de ejercicios mucho más sencillos para que consigáis hacerlo, porque de buenas a primeras yo me he venido aquí y lo he hecho totalmente profundo. Bien, aquí tenemos un banquito, lo cual me viene bastante bien, ya que tiene 2 alturas. Entonces, imaginemos que, bueno, en casa tengamos una silla, incluso el sofá, una cama baja, lo que sea. La primera propuesta, evidentemente, sería partimos desde la parte más alta y poco a poco, a medida que nos vaya saliendo esa sentadilla, a medida que tengamos más práctica, bajaríamos, de tal manera que, por ejemplo, desde aquí vamos a intentar tocar y subir, tocar y subir, que nos resulta muy sencillo. Perfecto. Cogemos la parte más bajita del banco, de nuevo nos volvemos a situar, recordamos pies, tobillo, nos anclamos al suelo fuerte, como si quisiéramos hacer un agujero, rodillas hacia dedo meñique del pie, cadera, posición neutra, vamos a intentar tocar y subir, tantas veces como sea necesario. Bien, otra propuesta,
Aquí vamos a simular que tenemos un balón medicinal. En este caso es esta pelotita de aquí. Bien, ¿esto qué podría ser? Podría ser cualquier objeto que podamos tener en casa, no sé, 2, 3, 4, 5 kilos. Yo no cogería más de 5 kilitos, más que nada para no hacernos daño. ¿Qué nos va a ayudar la pelota? A mantener una posición firme, a cerrar nuestras escápulas y sobre todo a generar conciencia sobre toda la zona abdominal, además de generar un contrapeso que nos vendrá súper bien para poder descender y para poder subir. ¿Sí? Perfecto. Y vamos con el último de los ejercicios que os propongo. Para ello necesitamos o bien una columna, un palo, cualquier cosa que tengamos en casa que sea firme. Por favor, que no sea nada que se pueda mover, no nos vayamos a caer, ¿vale? Cualquier cosa firme, una columna, lo que sea. En nuestro caso, tenemos esta espaldera de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo me voy a coger fuerte a la espaldera y desde aquí vamos a ir bajando, cogiditos, cogiditos, cogiditos. Esto nos va a ayudar a no caernos hacia atrás y a mantener esa posición totalmente recta de nuestra espalda. Y volvemos a subir. Para este último ejercicio os sugiero que mantengáis la espalda lo más recta posible, escápulas cerradas y sobre todo intentéis manteneros abajo durante todo el tiempo que podáis. Sería como un ejercicio isométrico, más o menos unos 10 o 15 segunditos y volvéis a subir y repetís, ¿vale? Todo esto ayudará muchísimo a la movilidad de cadera. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os ayude un montón, que podáis ejecutar esa sentadilla que tanto queréis hacer. Y nada, si os ha gustado, pues darnos por favor un like, darnos a la campanita y esperamos que nos veamos pronto por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.